Buenas noches. Aquí comenzando un programa súper espectacular, una entrevista a sola con un lujazo, un invitado de lujo, nuestro pastor José García, charlando con él, hablando un poquito de todo, de este tiempo que estamos viviendo. Así que la verdad que te invitamos a que te conectes ahí a las redes, a MCIM Azul por YouTube y aún por Facebook. Nuestras redes están ahí alistadas para que vos te conectes y puedas hacer una bendición en esta noche. Así que ni más ni menos, para no esperar tanto, vamos a ver ahí un video musical y enseguida arrancamos con esta entrevista que la verdad que va a estar para que te conectes, escuche y puedas aprender lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que te esperamos que te conectes ya con nosotros y ahí enseguida estamos con esta entrevista que hoy va a ser tremendo. eres santo, tú eres digno.
espíritu, en verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Una vez más, te exaltamos, Dios, en espíritu, en verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Con más fuerza, te exaltamos, Dios, en espíritu, en verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Una vez más, con más fuerza, te exaltamos, Dios, en espíritu, en verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Temita musical. Escuchamos un temita musical ahí de los chicos del equipo de alabanza de nuestra iglesia, y como veníamos diciendo, ¿no? Hoy tenemos un invitadazo de lujo. Realmente queríamos hacer esta entrevista para hablar con alguien que para nosotros es un buscador de Dios, un buscador de la presencia de Dios. Una persona que para nosotros ha sido, que es ¿cómo sería la palabra? Que de experiencia, que uno ve y puede decir, podemos seguir ejemplos, un ejemplo de su vida, su ministerio, en su casa, en su hogar. Y cuántas cosas podríamos decir de él, y para mí es un privilegio poder tener una charla con él, una entrevista, y realmente creer que para vos va a ser de mucha bendición. ¿Qué podemos decir de él? Él está casado, está a punto de cumplir sus años, tiene 4 hijos, podemos decir muchas cosas de él, pero bueno, ni más ni menos vamos a presentarlo a él, que está acá a mi izquierda, hablar con él y compartir con ustedes en esta noche una entrevista de lujo. Buenas tardes, buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Bueno, gracias a Dios y feliz, contento por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes este momento con los adolescentes y con los jóvenes, así que muy feliz de estar con ustedes. Nosotros pensamos en estos días cómo armar este programa, ¿no? Y hay algo que nos estaba llamando la atención de estos tiempos que estamos viviendo, de cómo permanecer en el Señor, de cómo buscar en el Señor. Y para nosotros usted es un referente, ¿no? Hace muchos años que conoce de Dios. Vamos a ir a meternos un poquito de eso. Y por ahí vamos a ir al comienzo de su vida, ¿no? ¿A qué edad usted conoció a Jesús? ¿Cuántos años? ¿A qué edad? ¿Qué edad tenía? 23 años y medio tenía. ¿Y de ahí nunca más se apartó? Nunca más. Fue un milagro de Dios, porque yo, sin entender absolutamente nada, Dios me permitió que comenzara y que rindiera y consagrara mi vida totalmente cuando tenía 23 años y medio. Entonces ya han pasado 52 años, así que sabrán la edad también. Así que nos damos cuenta que hay mucha agua debajo del puente. Y doy gracias a Dios porque ha sido un camino muy largo y con muchas experiencias, pero de todas ellas podemos decir, nos ayudó el Señor. Dios siempre estuvo con nosotros, y creo que esa es una de las claves de todo cristiano que entiende que Dios es fiel a sus promesas, y Dios dijo que estaría con nosotros siempre hasta el fin.
y Dios es un Dios fiel y Él cumple su palabra, cumple su promesa, así que uno está basado, fundamentado en las promesas que el Señor nos da. Nosotros pensamos en eso, ¿no? Como en estos tiempos hay gente que como que se desanima, se desalienta, entonces pensamos a cómo podíamos llegar a las casas, a cada hogar y el saber de que uno debe permanecer, ¿no? Y que a veces es difícil permanecer buscando de Dios, permaneciendo, serle fiel a Dios y ver su carrera en el Señor ya 52 años, ¿no? Quiere decir que más allá de todo lo que ha vivido, porque seguramente debe haber vivido cosas tanto buenas como malas, muchas veces altibajos, pero sin embargo algo a usted lo atrapó a seguir buscar de Dios, ¿no? A seguir mirándolo a Dios. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que a usted lo atrapó a decir, bueno, no, yo voy a permanecer en buscar de Dios, amo esto y me voy a dedicar a esto? ¿Qué nos puede comentar de eso? Bueno, el centro y el motivo por lo cual yo ingresé y perseveré en los caminos de la fe, en los caminos del Señor, fue porque en el inicio yo conocí al Señor y conocí pastor y todo lo que respecta a lo que es la iglesia, ministerio, una congregación, una familia. Allí en Necochea, eso fue lo que me atrajo y por necesidad de mi mamá enferma, mi mamá tuvo un milagro muy especial en su vida y eso a mí me llevó a mi mamá. Para mí en ese momento cuando yo tenía esa edad era muy clave, muy importante para mi vida. Yo estaba soltero y era el hijo mayor de la familia. Siempre llevábamos toda la carga juntamente con mi papá. Y entonces cuando pasó ese tema de esa experiencia muy dura que tuvimos de una enfermedad terminal en la vida de mi mamá y que Dios obra así un milagro tan especial, tan notable, a mí me llevó a pensar que me cambió la vida, me cambió el pensamiento, porque yo pensaba, yo estaba muy necesitado, estaba muy angustiado, muy preocupado, pensando que era el fin, porque eso era lo que la ciencia me había dicho, que ya mi mamá no tenía más nada para hacer la ciencia y que la lleváramos a mi casa a esperar el fin. Claro, no había salido. Y entonces ahí en ese momento fue que conocí las cosas del Señor, el pastor que en ese tiempo nos comenzó, nos aceptó, nos atendió, nos recibió como familia, oró por mi mamá y mi mamá recibió ese milagro y a mí me comenzó a dar yo diría más que nada una convicción de que si eso era real para mí, yo también podría creer que iba a ser una realidad para los demás. O sea, si yo en un momento de mucha angustia, de mucha necesidad, de crisis, recibí el favor de Dios, recibí la bendición de Dios, recibí la paz. Yo digo, si yo pudiera ayudar a gente que se encuentra o se va a encontrar como me encuentro yo. Entonces eso nació en mi corazón, el deseo de poder conocer las cosas de Dios y poder ayudar a aquellos que estaban en momentos muy críticos, muy necesitados. Ese fue el principio, el motivo, fue el inicio. Pero uno entiende después que está el propósito de Dios, que es un llamado sobrenatural, que es una elección de Dios sobre nuestras vidas, aunque nosotros no entendemos. Porque en ese momento, cuando uno es un comenzante, un reciente, alguien que inicia, no entiende mucho las cosas espirituales, pero hay algo que te sostiene y hay algo que te anima a perseverar. Y eso es lo que uno piensa que esa es la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Así que ahí comienza todo y después un desarrollo de muchísimas experiencias a través de los años. Claro, o sea, lo primero que a usted lo atrapa fue el milagro que hizo Dios en su mamá y de ahí ver que ese Dios que le estaban hablando existía.
¿no? Y que cumplía lo que le habían dicho. Y después de ahí, ¿no? Entender, como dice usted, de que Dios tiene ese propósito, ese llamado con nosotros, que somos marcados, ¿no? La Biblia dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos elige a nosotros. Eso es. ¿No? Entonces ahí nos damos cuenta que somos elegidos por Él, ¿no? Y de ahí empieza el transcurrir. Yo sé que después viene usted, entra en el discipulado a los años, trabaja como chofer o está como chofer también ahí del pastor. Claro, en los inicios, cuando estaba muy desesperado, que no teníamos respuesta a la enfermedad de mi mamá y ni alivio, nada, era una carga, una angustia total, permanente. Entonces, como cualquier otra persona, como cualquier uno, por eso uno aprende a no criticar ni a no juzgar a los demás, porque hay que estar en la situación. Y yo en ese momento, cuando mi mamá estaba así, yo busqué por todo lo que una persona puede entender y puede conocer, o le pueden decir, le pueden informar que te pueden ayudar. Y ahí yo iba donde me decían que me podían ayudar. Yo fui sencillamente sin entender, por supuesto, sin conocer, iba a la gente, esas curanderos, curanderas, porque decía que me podían ayudar. Después, como un poco de trasfondo religioso que uno tenía, vivir haciendo misas y promesas y estar permanentemente como esclavo de esa creencia que, aunque errónea, uno la hacía con todo el corazón, pensando que vendría una respuesta. Y yo no tuve respuesta de ninguna de esas cosas, ni de las religiones, ni de la gente que habla que tienen milagros, que hacen milagros. Nunca recibí ninguna ayuda. Entonces, yo nunca me olvido que una de las noches muy difíciles de mi vida, había una capilla abandonada ahí en Quequén, y eran como cerca de la medianoche, y yo me fui igual. Era una oscuridad tremenda, no había luces, no había nada. Yo me arrodillé frente a esa capilla y hablaba con Dios y le decía a Dios, Dios, si tú eres verdad, si tú existes, yo quiero conocerte, yo necesito conocerte, porque necesito por mí y necesito por mi mamá, por mi familia. Así que si existes, yo quiero conocerte. Esa fue la oración que yo hice en esa capilla, una medianoche, en medio de mi angustia, en medio de mi desesperación que tenía. Y con los años yo me di cuenta que el Señor me respondió, porque si una de las cosas que yo tuve experiencia fue conocer al Señor. Porque cuando uno conoce doctrina, conoce teorías, conoce testimonio, es bueno también. Pero otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es tener la prueba y la evidencia de que Dios está contigo y que Dios está por ti también. No solamente está con nosotros, está por nosotros. Y yo lo experimenté, y ahí fue donde eso marcó mi vida para todos los años que he seguido. Como dije, ya estoy cumpliendo 52 años siguiendo este camino de fe, y yo me siento muy feliz, bienaventurado, haber conocido y haber perseverado hasta el momento. Qué lindo, ¿no? Saber que esas experiencias marcan, porque a veces conocemos a Dios de oída o de teórico, como se le diría, ¿no? Pero cuando se hace real en nosotros, tan real, hay una convicción tan fuerte que nos hace permanecer, ¿no? Somos cautivados por Él, ¿no? Y permanecemos y se logra llegar hasta donde uno ha llegado, ¿no? En este caso, su vida, siendo 52 años, creo que bastante carrera en el Señor. Después, al tiempo, ¿usted empezó a concurrir a una iglesia o ya iba? No, permanentemente, porque yo me recuerdo que todavía no vivía en la ciudad, yo vivía, mejor dicho, mi familia residía en la ciudad, pero mi trabajo era siempre un trabajo rural, siempre un empleado de campo, trabajando en las cosas rurales.
Entonces los fines de semana venía a mi casa y como todo joven, cuando uno llega a su casa, está en los campos por muchas semanas o por muchos días, la costumbre es, bueno, sábado de la noche, ir a estar con los amigos, fiestas. Y a mí me gustaba tener amigos, tener fiesta, me gustaba cantar, me gustaba tener la música, todas esas cosas me gustaban. Para los que no sabían, ¿eh? Y cuando llegó ese tiempo, después de lo que pasó con mi mamá, yo llegaba a mi casa y en vez de prepararme e ir para estar con los amigos, para estar en la fiesta, me iba a las reuniones de jóvenes de los sábados. Y había pocos jóvenes en esa iglesia, pero me hice amigo de un matrimonio. El muchacho, un hombre muy amable, muy cortés, una persona muy agradable para tratarlo. Y él se hizo amigo, nos hicimos amigos con él, y él me invitaba a todas las actividades. Él ya tenía mucho tiempo en el Señor, y toda actividad que hacían los jóvenes me incluía a mí. Y ahí comencé también a tener participación con los jóvenes trabajando en la iglesia. Los días sábados de la noche teníamos la reunión y los domingos a la mañana había un devocional. También me invitaron a ese devocional y fui. Y después del devocional salían a la ciudad, a los parques, al centro, a dar testimonio, a invitar a la gente. Y me dice, acompáñame, porque él era el único varón. Las otras eran todas chicas, como 10 chicas y él solo. Él y la señora, estaba la esposa. Así que entonces ya éramos dos con él, los varones, y salíamos a los parques, salíamos al centro, a todo lugar donde había gente, a testificarles y a invitarles. Y así sí me inicié también en lo que era el trabajo de evangelismo, que yo no sabía nada. Ahí comencé a entender lo que era trabajar en evangelismo, invitando a otros a conocer las cosas de Dios. Y para mí fue un paso muy importante, de mucha ayuda para mi vida espiritual como para mi vida natural también, porque comencé a ocupar mi mente y todos los consejos que nos daba el pastor, que nos daban los líderes, era siempre tomar tiempo para orar, tomar tiempo para leer la Biblia, tomar tiempo para que todo lo que es de Dios, nosotros tenerlo como algo muy importante, de mucho valor, y especialmente cuando teníamos el tiempo, también congregarnos. Así que yo me congregaba todas las veces que podía, todavía estando en la casa de mi familia y todavía estando trabajando en las tareas rurales. Hasta que llegó el tiempo de las convenciones, se hacían convenciones en Necochea, convenciones en Mar del Plata, y fui a ambas convenciones. Claro, conocer muchos pastores, conocer muchos jóvenes de otras congregaciones, conocer mucha gente que no conocía, eso fue impactando su forma de vida, su estilo de vida, su carácter. Y eso me impactó, me atrajo, me conquistó, así que yo me sentía muy cómodo con lo que estaba conociendo, con lo que estaba compartiendo. Hasta que, como vos dijiste recién, nosotros no elegimos a Dios, Dios nos elige a nosotros. En una convención, Dios me habló por medio de un siervo de Dios, de un pastor, que Él me había escogido para que yo le sirviera. Entonces ahí yo dije, si Dios me quiere para que yo le sirva, no voy a pensar en ninguna otra cosa. Voy a pensar en prepararme, voy a pensar en consagrarme, voy a pensar en obedecer a Dios de aquí en adelante. Y esa decisión me llevó a dejar todas las cosas que tiene un joven, costumbre de familia, costumbre de amigos, costumbre de fiestas. Todo eso para mí fue como un renunciamiento, donde dejé todas esas cosas y me dediqué totalmente a lo que era las prácticas, la obediencia, en cuanto a todo lo que me enseñaban allí en esa iglesia donde comencé mi vida cristiana. Claro. Así que para mí fue una bendición, fue todo muy acelerado, un proceso acelerado, pero que me llevó a tomar decisiones.
Creo que como una vez usted me dijo que el ser humano cada instante toma decisiones, ¿no? Cada instante. Y a veces como, mirándolo, como el Señor aceleró los pasos con usted. Porque de un día para el otro estaba compartiendo devocionales, de un día para el otro salía a la calle a evangelizar, después se encontró rodeado de gente, tanto en las convenciones de Necochea como en Mar del Plata, y ahí Dios hablando, ¿no? Que había escogido su vida, lo había elegido, y de repente se encontró en una totalidad de que todo lo que a usted le parecía, su trabajo, su casa, su familia, quedó como en segundo plano para servir al Señor, ¿no? Qué decisión de dejar todo. Y hoy vemos cómo a veces cuesta, ¿no? Dejar muchas cosas, lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que muchas veces hoy nos entretiene, para buscar de Dios, para elegirlo a Dios. Y hoy es más o menos queremos rondear en esa parte, pero vayamos a su vida, porque usted después se dedicó a servir al Señor, entró después al tiempo, vamos a decir que entró al discipulado, a trabajar junto al pastor que estaba en Necochea, tomó muchas responsabilidades, ¿no? Porque también evangelizaban, ¿no? ¿Qué otra cosa hacía? ¿Qué otra actividad tenía usted? Bueno, mira, es muy interesante para la persona que es el protagonista, ¿no es cierto? Porque, como vos dijiste, tomar decisiones de ese tipo no es muy fácil. Porque como joven que tenía, como tengo 23 años, después ya tenía 24 cuando las cosas comenzaron a ser reales en mí, yo tenía un futuro, digamos, financiero, material, laboral, muy bueno. Porque yo tuve muchos años con una familia que eran agricultores, ganaderos, o sea, se trabajaba la tierra, se trabajaba con haciendas, había muchas haciendas, vacunos, ovejas, y después se trabajaba mucho la chacra, cosecha fina del verano, cosecha de invierno con papa y maíz, todas esas cosas. O sea que uno tenía ocupaciones y trabajo todo el año. Y yo trabajaba con ellos, desde jovencito trabajé, desde los 14 años trabajé con ellos. Y me querían, era como uno de la familia. Teníamos confianza, me tenían confianza. Y bueno, yo siempre me comporté con responsabilidad. Y ellos me confiaban mucho todas las tareas, las responsabilidades, y tenía un futuro económico muy, pero muy especial, porque todos los jóvenes de aquel tiempo, de mi edad, que tuvieron la oportunidad que tenía yo, fueron muy ricos, fueron muy prosperados, a causa de que los tiempos ayudaban, los tiempos eran favorables para la gente joven que tenía visión y conocimiento de trabajo. Y estando en esa condición fue que el Señor me llama. Entonces tenía que tomar la decisión de renunciar a todo. Y cuando fui a hablar con esta gente, que yo trabajaba con ellos tantos años, como te explico, y le dije que les agradecía mucho por todo lo que habían hecho conmigo, pero que yo iba a renunciar, no iba a poder trabajar más con ellos, porque tenía una propuesta. Entonces me insistieron, dice, pero ¿qué propuestas te hicieron? Porque si la propuesta que te hemos hecho nosotros, para nosotros me parece que es brillante, si eso te parece todavía, trata de decirnos la verdad y podemos nosotros mejorarlo. No se trata de eso. Se trata de que yo conocí a Dios y la decisión que yo tomo es renunciar a todo para servir a Dios. ¿Y cuánto te van a pagar? Yo dije, no hay ninguna remuneración, no hay ningún pago. Entonces ellos no dijeron nada, pero después yo me enteré. Decía, no, este muchacho se volvió loco, porque con todas las posibilidades que tiene, la edad que tiene, la capacidad que él tiene, podría ser un futuro maravilloso para él. Entonces yo dije, claro, son precios que Dios te pone para ver si vos en verdad es real o no es real la experiencia con Dios. Así que yo dije, no, aunque
no me prometieron nada, no percibía nada materialmente, pero igual tomé la decisión. Y aún mi familia, mis padres, mis hermanos, mi gente amiga, por mucho tiempo como que se alejaron de mí, como que yo había tomado un camino equivocado y que pronto podría volver. Pero a los 3 años recién me saludaron, recién me llamaron para que volviera a casa a tomar algún mate, a volver a la conciliación con la familia. Tuvo su costo la decisión. Sí, 3 años no me hablaron, 3 años no sabían nada de mí, pero yo entendí que era Dios, no entendí que eran los hombres, entendí que era Dios. Y después fue normalizándose todo. Hoy en día toda mi familia conoce al Señor, mis sobrinos, mis sobrinas, mis cuñados, toda la gente, todos los vínculos familiares, todos ahora uno es el referente, uno es el sacerdote de la familia, uno es el consejero de la familia. Cualquier pregunta te vienen a hacer a vos, cualquier cosa, pedido de oración, acuden a mí ahora mismo, aunque ellos están en otro lado. Esa relación, esa comunicación está vigente, pero todo fue a causa de haber aceptado el precio que Dios me puso en esos años, al principio, ¿no? Así que por eso digo que el camino es muy largo, las experiencias son distintas, pero son maravillosas. Así que yo, a toda persona que siente el llamado, que tiene el llamado de Dios, yo le aconsejo que permanezcan, que perseveren, porque es algo muy especial que Dios, un privilegio ser llamado por Dios. Es un honor servir al Señor. Para mí es una honra servir al Señor, aunque para muchos no, pero para mí es una honra servir a Dios. Es un privilegio, la verdad, que ser llamado. Y pensando mientras escuchaba lo que usted comentaba, qué parecida parece, ¿no?, la historia de José de la Biblia, ¿no? Porque usted no fue vendido por sus hermanos ni nada por eso, pero le costó 3 años que la familia lo salude, que lo entiendan, o por lo menos comprender que realmente lo que usted había decidido no había sido algo así pasajero. No es un entusiasmo. No era un entusiasmo, era algo real, algo que realmente había sido llamado por Dios. Y a José le pasó lo mismo, pasó el tiempo, y usted decía, no todo lo que uno hacía en el campo, había buena respuesta, lo llamaban para que trabajara. José dice en la Biblia que todo lo que tocaba era bendecido por Dios, ¿no?, que todo lo prosperaba a través de sus manos. Y qué hermoso saber cuando somos llamados por Dios, ¿no? Cuando tomamos esa decisión, pasan los años y hoy vemos que esa respuesta, vemos que el cumplimiento muchas veces de la palabra en nosotros, la familia que hoy lo llama para preguntarle qué tengo que hacer frente a esta circunstancia, o cómo puedo solucionarlo, o qué tengo que hacer, o qué hago, cómo Dios lo posicionó en un lugar de privilegio frente a su familia, ¿no? Y al haber tenido tantas responsabilidades, vamos a una pregunta, ¿no? Al tener tantas responsabilidades, ¿ha habido momentos que el buscar de Dios menguó en usted? ¿O eso lo llevó a que usted creciera más en buscar de Dios? Por ejemplo, a veces uno está atareado de cosas, la familia, el salir a predicar, porque después hubo tiempo que usted salía mucho a diferentes ciudades, ha viajado mucho también. Para ir adelantando un poco la historia, ¿ha menguado el buscar de Dios en algún momento o eso no, fue creciendo cada vez más? No, porque yo comencé a comprobar, por ejemplo, como te dije, tenía 23 años y medio cuando conocí al Señor, y pasaron 4 años y un poco más hasta que yo conocí a la que hoy es mi esposa, nos casamos y vinieron los hijos, cada 2 años venían los hijos, así que era para mí un compromiso, una responsabilidad primera con Dios y después también con mi familia. Así que era una doble responsabilidad, a Dios, a servicio a Dios y también mi familia. Entonces me llevaba a que mi vida
pudiera consagrarse cada vez más y tener cada vez más seriedad y responsabilidad con los compromisos que había asumido. Y eso uno siempre entiende que por más responsabilidad que uno tome, compromiso que uno tome, necesita por sobre todo la ayuda sobrenatural de Dios. Y eso nunca faltó. Dios siempre me acompañó, siempre estuvo conmigo. Entonces yo puedo decir, soy un bienaventurado, porque otros se desaniman, se quedan en el camino, pero a mí nunca se me cruzó en la mente quedarme o volverme, mucho menos, nunca, jamás permití esos pensamientos en mi mente. Yo sabía que era para toda la vida, porque cuando uno hace una decisión de esa, es una decisión de por vida. Entonces uno asume esa responsabilidad. Claro, es tal cual, ¿no? Uno se decide y tiene que avanzar. Cuando uno toma decisión, qué importante no volverse atrás. Hoy podemos decir que se puede, ¿no? Que se puede, que cuando uno toma decisión, puede seguir adelante, que Dios va a estar, Dios va a responder. Más allá que a veces no entendamos las maneras del obrar de Dios, hoy podemos decir que Él va a estar en todo tiempo. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y ya falta poco para cumplir 76 años, ¿o no? Dentro de poquito va a ser su cumpleaños. La semana que viene. Así que hay muchas historias para contar. Pero queríamos, para ir redondeando lo que queríamos hablar hoy, que yo sé que tiene mucha experiencia para contar, herramientas que podría darnos, de cómo permanecer en buscar de Dios, en no desalentarnos, desanimarnos, como usted decía también. Hoy la gente se desanima muy rápido, hoy se desalienta. Hay cristianos que de repente no ven respuesta de Dios y enseguida se vuelven. Estos días leía en San Juan 6:66 que muchos, dice, se volvían y se alejaban de Dios, no buscaban de Dios, ¿no? Y vemos que no querían estar cerca porque les molestaba la enseñanza, porque de repente no entendían por qué Jesús hablaba de esa manera. Y hoy yo lo llevo a la actualidad, y muchas veces nos enojamos porque tenemos una enfermedad, muchas veces nos enojamos porque Dios no responde lo que queremos ver. La pandemia nos ha enojado a muchos y nos ha enfriado, ¿no? Ha enfriado nuestra manera de buscar de Dios. Entonces, ¿qué reflexión nos dejaría? ¿Qué nos diría para que realmente sea un tiempo donde, como hijo de Dios, y a veces por ahí, si vos estás mirando por primera vez este programa, pueda encontrar una respuesta, una reflexión a que es un tiempo de buscar de ese Dios? A veces va buscando por distintos lugares, ¿no? Como cuando usted me decía, yo buscaba por esto, buscaba por allá, iba a estos lugares, quería ver un milagro, ¿no? Y hoy queremos ver un milagro, queremos ver muchas cosas, y de repente buscamos en ciertas cosas y no encontramos. Pero hoy te podemos decir que hay un lugar donde vos te podés encontrar, hay un lugar que es Jesús. ¿Qué nos podría dejar usted? ¿Qué reflexión? La primera reflexión que yo digo, tomando de experiencias personales, cuando personas de la iglesia de muchos años me vieron perseverar, caminar, crecer, compartir lo que yo iba experimentando en Dios. Me acuerdo que una hermana muy de Dios, una persona mayor, me dijo, yo sé, José, que a usted le gusta mucho buscar al Señor, le gusta orar, le gusta ayunar. ¿Sabe que yo tengo un libro que lo escribí personalmente? Yo tengo el manuscrito, me prestaron un libro y lo escopié todo. Ese libro habla del ayuno. Se llama El poder atómico por medio de la oración y ayuno. Tiene 19 páginas y yo la escribí toda a mano. Yo se lo voy a regalar. Así que pues yo sé que usted ora y ayuna mucho. Y me regalaron cuando yo tenía un año y algo de cristiano, me regaló ese libro esa hermana. Y para mí fue un tesoro que yo por muchos años lo guardé y comencé a practicar. Primeramente ayunaba 3 veces por semana. Y después comencé a tener ayunos prolongados
7 días, 10 días, 15 días, 21 días, hasta que en el año 83 alcancé a ayunar 40 días total. Entonces fue un camino de búsqueda, un camino de perseverancia. Entonces todo eso me ayudó a mí para leer la palabra, conocer las Escrituras. Y cuando uno conoce la palabra, conoce las Escrituras, tiene los consejos sabios, los consejos de Jesús. Y por ejemplo, ¿cómo podés revocar o rebatir o no darle importancia a palabras o consejos que el Señor Jesús da en su palabra? Por ejemplo, Él dice, el que pone la mano al arado, le es prohibido mirar atrás. Así que ya eso nos habla muy clarito, imposible mirar atrás. El Señor dice, el que perseverare y fuere fiel hasta el fin, ese será salvo. Entonces no dice por un tiempo, dice hasta el fin. Y también el Apocalipsis nos habla y nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que cuando vos conocés la Escritura, vos conocés las promesas, vos no tenés ningún motivo, no tenés ninguna razón. No hay nada ni nadie que te pueda apartar, no hay nada ni nadie que te pueda enfiar, no hay nada ni nadie que te pueda hacer volver atrás, porque hay una convicción muy clara. Hay una convicción muy profunda. Eso no es nuestro, eso es algo que Dios te imparte. Y yo todos mis años de mi vida vivía más ayunando que comiendo, vivía más orando que otra cosa. Mi trabajo sí, teníamos mucho trabajo, las horas de trabajo eran de trabajo, pero yo siempre tenía tiempo para orar, siempre tenía tiempo para ayunar, siempre tenía fuerzas para hacerlo. Mi esposa es testigo. Hace 49 años que estamos juntos, así que estos 49 años que estamos juntos pueden hablar con ella a ver si yo digo alguna cosa que exagero. No, yo te estoy hablando sencillamente lo que viví. Pero yo doy, gracias a Dios, la salud, la fuerza, el ánimo, las ganas. Eso es de Dios. Cada día que vos te despertás tenés ganas de estar con Dios, tenés ganas de alabar a Dios, de adorar a Dios. Eso es un regalo de Dios para una persona. Hay personas que les llama la atención dormir, descansar. Lo necesario sí, pero después ya no. Porque yo por ejemplo me puedo acostar ahora mismo, que tengo 75 años, 76. Yo me puedo acostar a la noche, alabando a Dios, adorando a Él, pero me estoy acostando y pensando que a la mañana cuando me levante voy a tener un tiempo hermoso con el Señor. Y yo me levanto 4 y media, a las 5 de la mañana, ya para mí está bien. Ahora, estoy hablando actualmente. Entonces, yo digo, no es algo humano, es algo que Dios te da, algo que Dios te regala. Entonces, pero vos decías, ¿cómo se pueden desanimar? No. La fe y la confianza se enfría o se aleja cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios. Cuando vos tenés intimidad con Dios se renueva esa confianza, se renueva esa fe. Entonces jamás podés dudar algo que vos has probado, algo que vos has experimentado. La fe y la confianza es un don de Dios y ese don es un regalo y ese regalo hay que cuidarlo. Así que, ¿cómo me voy a desanimar de cosas que son tan importantes? Cuando dice que el apóstol Pedro le dijeron, juntamente con los discípulos, que la gente se volvía, dejaba a Jesús. Y entonces le dijo el Señor, ¿quieren volverse ustedes también? Como diciendo, tienen la oportunidad de volverse. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo digo, qué importante fue esa respuesta de Pedro. Porque aunque él tuvo fallas como ser humano, y nosotros tenemos fallas como ser humano, porque no somos perfectos, pero aunque en esa falla podemos honrar a Dios, podemos glorificar a Dios. Así que en cuanto a eso es importante lo que vos estás hablando de cómo uno puede descubrir cosas que son claves en la vida cristiana, ¿no? Así que mirando eso es algo que yo puedo decir, soy un bienaventurado, soy dichoso de haber sido llamado, de servir a Dios, de disfrutar todo lo que Dios me ha hecho disfrutar, porque sé que como cristiano soy una persona
con bendición, una persona con frutos. La familia, Dios me regaló 4 hijos, después se hicieron 8, porque vinieron 2 nueras, vinieron 2 yernos, vinieron 12 nietos. Entonces yo, ¿qué puedo decir? Gratitud, agradecimiento a Dios por la vida, por la familia, de vivir como gente que sencilla, pero amando a Dios, teniendo el motivo principal, servir a Dios, honrar a Dios. Entonces yo, ¿qué más puedo pedirle al Señor? Creo que puede haber otras cosas que te hacen feliz, pero yo puedo decir, servir a Dios es una felicidad. Así que hay muchas cosas para hablar. Te imaginas que Sí, uno es amplio. puede compartir muchas cosas en la vida cristiana, en la vida de servicio a Dios. Uno puede compartir muchas cosas y muchas cosas que son muy importantes para que uno las pueda valorar y las pueda atesorar en nuestros corazones, ¿no? Qué importante, ¿no? De saber que cuando uno permanece, que se toma decisión de seguir a Jesús y cree en sus promesas, ¿no? Y camina por sus promesas, Dios va a responder de una u otra manera. A veces no lo rápido que uno quisiera, no en el tiempo que uno quisiera, pero Dios va a responder, ¿no? Dios va a responder. Y para ir cerrando, antes nos gustaría que ore por todo, ¿no? Y qué importante de permanecer y tener esa convicción como tenía Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Él estaba seguro, más allá de quién era Pedro, ¿no? De todo lo que él era, él estaba seguro de que en él iba a encontrar esa seguridad, en él iba a encontrar esa palabra certera, en él iba a encontrar esa paz que necesitaba. Y si hoy estás necesitando eso, si hay algo que vos estás esperando de Dios, solo en él lo vas a encontrar. Por eso, con seguridad que podamos decir, ¿a dónde iremos? Podemos correr hoy a esos brazos del Padre. Hoy podemos decir que Jesús está ahí para nosotros, para responder, para levantarte, para fortalecerte, para animarte. Y nada, que sepas que se puede lograr. Aún en tu decisión, tengas la edad que tengas, decidite por Jesús. Decidite a permanecer en búsqueda de su presencia. Porque ahí tenemos un ejemplo de que se puede lograr, que cuando uno se determina, que cuando uno decide, Dios va a acompañarte en este caminar que es tan lindo. Van a venir montones de problemas, vamos a encontrarnos en el mar muchas veces, pero vamos a llegar a un puerto seguro en este tiempo. Así que bueno, para terminar nos gustaría que ore, que comparta con nosotros y ya terminamos esto. Espero que realmente te sea de bendición. Así que bueno, pastor, ¿puede orar? Cómo no. Pero antes de orar, quisiera decirles algo que es muy fresquito para mí, muy reciente para mí. Yo diría como una renovación a mi espíritu, a mi corazón. Estando orando en el día de ayer, el Señor trajo 2 escrituras muy fuertes, marcadas a mi corazón. Una es de Deuteronomio 20 y el otro es 2 de Corintios 10. Los primeros versos del capítulo 20 de Deuteronomio dice las leyes sobre la guerra. ¿Por qué las leyes sobre la guerra? Porque aún en el antiguo tiempo, donde Moisés tenía que instruir a su gente, eran tiempos de guerra, tiempos de combate, tiempos de enfrentamientos espirituales. Y yo creo que en ningún tiempo, si en todo tiempo tuvimos guerra, porque tenemos guerra contra las tinieblas, guerra contra el pecado, guerra contra el diablo y sus demonios, pero hoy en día tenemos multiplicación de guerra. Hay muchas cosas que se han levantado como enemigos sobre la fe y sobre los cristianos y sobre la fe cristiana. Pero hay algo importante en la palabra, por eso dije el conocimiento de la palabra, la fe en la palabra nos va a ayudar siempre. Y por ejemplo, cuando habla sobre las leyes de la guerra,
es muy interesante tomar en cuenta que dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande y fuerte que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual lo sacó de la tierra de Egipto. Y dice, cuando te acerquen para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. El sacerdote está hablando de alguien que tiene responsabilidad de familia, que tiene responsabilidad de grey, que tiene responsabilidad de pueblo, de gente. Entonces tiene que ponerse en pie en medio de la guerra y hablarle. ¿Hablarle de qué manera? Hablarle de fe, hablarle de confianza, hablarle de visión clara de parte de Dios. Y el verso 3 dice, y les dirá, inclusive le dijo qué tenía que decirle. Le vas a decir, oigan, pueblo mío, vosotros tienen que juntarse en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, ni teman, ni se desanimen, ni tampoco se desalienten delante de los enemigos. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Tremenda palabra, tremenda promesa en tiempos de guerra, en tiempos de combate. Hoy es tiempo de guerra, hoy es tiempo de combate. Yo le digo a los adolescentes, le digo a los jóvenes, le digo a los adultos, le digo a los ancianos como yo, le digo a todo aquel que pueda oír, estos son tiempos de guerra, son tiempos de combate, son tiempos donde tenemos que confrontar enemigos espirituales y nosotros con nuestra fuerza y con nuestra capacidad no podemos contra esos enemigos. Pero una cosa importante, dice la palabra del Señor, Dios estará contigo, y si Dios está contigo, Él vencerá a tus enemigos y te dará victoria para salvarlo y para ayudarlo. Esa promesa todavía es vigente, esa promesa está en pie. Así que yo les digo a todos los que me están escuchando, adolescentes, jóvenes, maduros, ancianos, querido, una de las cosas importantes es entender los tiempos que estamos viviendo y qué tenemos que hacer en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Entonces es tiempo de guerra y tenemos que enfrentarlo, pero no nosotros, Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Entonces, mis amigos, y mirando el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 en adelante, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en fortaleza para destruir todas las fuerzas del mal. Y dice, y toda desobediencia sea llevada cautivo para que vuestra obediencia se manifieste a favor de aquellos que creen en el Señor. Entonces, qué importante es lo que decía el apóstol Pablo. Importantísimo en este tiempo. Es importantísimo, clave, definitivo en esta hora. Las armas de nuestra milicia, o sea, las armas espirituales, las armas de Dios, no son de la carne, no actúa la carne, no sirve la carne. Nada de la carne tiene vigencia en el reino. En el reino de Dios únicamente tiene vigencia lo del Espíritu, y el Espíritu tiene que fluir a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo y entonces nosotros sabemos que las armas que vamos a esgrimir, las armas que vamos a usar, no son de la carne, son de Dios, son del Espíritu, y son poderosas para destruir toda fortaleza y para traer cautivo a todo enemigo que se levanta contra nosotros. Así que yo les digo a todos aquellos, querido, buscar a Dios es lo más importante. Buscar a Dios es la clave. Buscar a Dios nos trae la solución, los frutos, los resultados. El que busca a Dios no tendrá falta de ningún bien, dice la palabra. Ahora, muchas veces hablamos de buscar a Dios, pero a veces buscar a Dios es orar un poquito, es tener un momentito. No, buscar a Dios es toda nuestra vida.
es toda nuestra forma de vivir, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Somos personas normales, tenemos responsabilidad, tenemos familia, tenemos trabajo, pero hay un tiempo que tenemos que totalmente respetarlo. Tiempo de intimidad con Dios. El tiempo de intimidad con Dios te trae una identidad de victoria, una identidad de triunfo. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios te capacita, te habilita. Y otra de las cosas importantes, intimidad con Dios me habla de estar en el secreto de Dios, estar donde Dios está. Y cuando yo estoy donde Dios está, voy a salir con algo de Dios a enfrentar todas las cosas que enfrento. Por eso la palabra dice a través del Señor Jesús, busca, ora al Padre que está en secreto, y el Padre que te oye en lo secreto te va a recompensar en público. Pero hay gente que sabe, escucha la palabra, pero no tiene fe, no obedece, no pone por obra. Pero esta es la hora donde tenemos que sí o sí obedecer a la palabra, amar la palabra, amar las promesas, ponerlas por obra. Y entonces ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdad. Y ahí nos damos cuenta que los frutos son reales y son evidentes cuando yo obedezco, cuando yo pongo por obra lo que el Señor me enseña. Así que si yo tengo que decirles algo a todos los muchachos, a todas las chicas, a toda la familia, a todos los matrimonios, a todas las personas, busquemos a Dios, porque el que busca a Dios tiene todas las bendiciones que necesitamos. Amén. Así que vamos a orar, pero vamos a orar en base a esto. Amén. Que Dios nos ayude a buscarle, pero no a buscar como un religioso así, ¿no? Y tomar un tiempo, no, buscar a Dios de todo corazón. Me buscarán, dijo el Señor, y me hallarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. El Señor no quiere cosas superficiales. El Señor no quiere cosas livianas. No, Él quiere que nosotros le busquemos, pero que le busquemos de todo corazón. Cuando uno le busca de todo corazón, lo hallamos al Señor. Encontrar al Señor, tener encuentro con el Señor es la experiencia más hermosa que puede tener una persona. Así que vamos a orarlo, ¿verdad? Padre, yo ruego por todas las personas que me están escuchando. Aún si hay niños y adolescentes, yo les bendigo en esta tarde. Y les hablo con el corazón. En el nombre de Jesús. No es simplemente hablar que soy evangélico o que soy cristiano o que soy hijo de Dios o que soy siervo de Dios. Hoy en día necesitamos obedecer y tomar las armas que el Señor nos ha entregado. Así como leíamos recién en Deuteronomio capítulo 20, los primeros 4 versos, nos habla que cuando salgamos a la guerra, aunque haya enemigos más grandes y más fuertes que nosotros, no le tenemos que tener temor, porque Dios está con nosotros y Él los vencerá. Señor, te doy gracias porque mucha gente está escuchando y muchas veces se desaniman porque creen que no tienen la capacidad o la fuerza para vencer al enemigo. La capacidad y la fuerza no está en nosotros, está en el que está con nosotros, está en Jesús que está en nuestro corazón, está en Jesús que está en nuestro espíritu, está en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso a toda persona que me esté escuchando, cree en las promesas de Dios, pon por obra, obedece a la palabra y entonces vas a escuchar y vas a recibir y vas a experimentar los frutos que vos necesitas como hijo de Dios, como cristiano, como siervo o como lo que sea en Dios. En esta tarde yo oro por todos ellos, oro aún por las personas mayores que ya tienen su edad y que parece que como que están tomándose un descanso o no sé qué, pensando por vacaciones, pero en Dios no tenemos vacaciones, en Dios tenemos una guerra continua, una guerra permanente, pero el Señor de la guerra, el príncipe de los ejércitos, está con nosotros. El Dios de toda guerra y el Dios de toda victoria sobre las guerras está con nosotros, está en nosotros. Por eso en esta tarde yo bendigo a todos los que están escuchando y creo, Señor, que tenemos una
etapa nueva, tenemos un tiempo nuevo, tenemos una oportunidad brillante de que en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de plaga, vamos a vivir victoriosos, vamos a salir victoriosos, porque esto va a pasar, pero después que pase esta ruina, nosotros vamos a ver un nuevo día, vamos a ver una nueva esperanza, vamos a ver un nuevo tiempo, porque los tiempos de Dios están para manifestarse, están para revelarse. Yo bendigo a todos los jóvenes, bendigo a todos los adolescentes, bendigo a todas las familias, bendigo a todo el que me está escuchando. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias, Débora, por llamarnos, muchas gracias por compartir, porque la verdad que esto no lo preparé, yo no preparé nada, yo simplemente hablo lo que vivo, hablo lo que yo conozco. Así que para mí es una oportunidad poder compartir con todos ustedes. Dios te bendiga. Ha sido un privilegio, gracias por haber aceptado y espero que haya sido de bendición para vos ahí en tu casa, que realmente queremos ver victoria, tenemos que tener intimidad con el Señor, tenemos que ser buscadores de su presencia. Te animamos a que te sigas conectando por nuestro canal en YouTube, en Facebook. Mañana 10:30 de la mañana hay reunión, así que conectate, escuchá, lee, escudriñá la palabra. Es el tiempo que Dios va a responder. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima. Así que te decimos chao. Dios les bendiga.